Dichosos los que sufren, los humildes, los compasivos, los de corazón limpio, los que tienen hambre y sed de justicia, los perseguidos y los que trabajan por la paz. Porque el cielo les pertenece, porque la tierra será su herencia, porque serán saciados y consolados, porque serán llamados hijos de Dios y tendrán recompensa en el cielo. Manifestemos y extendamos su reino. Compartamos la dicha que tenemos de conocer a Jesús. Me quedó un nudo en la garganta ahorita qué difícil empezar hoy para mí, porque ver la foto de Chichi, de su esposo, trajo muchos recuerdos a mi vida, tantas veces de verla, tantos abrazos que tuve la oportunidad de darles a ambos. Es complicado a veces, ¿verdad? Así que voy a pedirles que este tiempo y estas cosas que son parte de la vida, que son parte de lo que todos en algún momento pues nos tocará vivir, ¿verdad? Entendamos lo valioso y lo importante que es que nosotros podamos dejar un legado de amor, un legado de cariño, un legado donde de alguna manera nos recuerden con ese cariño y con ese amor, ¿verdad? Que debemos de tenernos unos a otros, además de que es algo que el Señor pues nos ha llamado a hacer, ¿verdad? A amarnos unos a otros, a honrarnos, a respetarnos, a valorarnos y sobre todo a aceptarnos tal y como Él nos diseñó a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, le damos un fuerte aplauso al Señor, nos bendice mucho. Hoy me desperté temprano, la mañana, y yo no sé, pero mi esposa cuando ella se despierta en la mañana, ella yo digo que se despierta como la Cenicienta, porque ella empieza a abrir un ojo primero, de ahí el otro, parpadea, y así se va despertando. Yo cuando me despierto es como que me pusieran un chip, así automáticamente abro los ojos. Abrí mis ojos, vi que podía respirar, de sentarme en la cama, senté, me levanté, caminé hacia la cocina y vi que el día amaneció bastante bonito ahí en la casa. Ahí tenemos un jardincito, está bien bonito. Y no era muy amante de las plantas, pero mi esposa, que le encantan las plantas, me ha enseñado a querer las plantas y muchas de estas cosas. Entonces me levanté y abrí la puerta y me puse a ver un palo de naranja que tenemos ahí, que fíjese que al principio, la primera vez cuando nosotros vimos en esa casa, ay Dios, ese palito daba, no sé, si mucho, una media docena de naranjas. Ahora cada vez que ese palito da naranjas, ustedes, o sea, así ya son docenas de naranjas y nos permite de repente regalar. Un día voy a ver si hacemos lo de las quesadillas, de traer un montón de naranjas aquí para regalar. Pero lo que quiero decirles es que en un momento de todo esto regresé, y cuando regresé me di cuenta de alguna manera de lo bueno que es Dios realmente, del bienestar que Él nos da. Porque muchas veces nosotros, y parece algo ya muy trillado y mucho de decir, pero es que es una realidad, le perdemos el valor a las cosas más sencillas y las cuales en realidad no tienen un precio. Porque todo aquello que tiene un precio, que usted puede tocar, como una casa, un avión, todas esas cosas de alguna manera tienen un valor. Pero esas cosas tan intangibles como ese bienestar en el que Dios muchas veces nos tiene, esa salud, ese podernos abrir los ojos, ese poder levantarnos, poder ponernos de pie, saber que tenemos un techo sobre nuestra cabeza, que podamos abrir la refri, que vemos que ahí tenemos algunas cosas, o vamos a la alacena, y todos esos detalles de lo que el Señor de alguna manera nos bendice, llenó mi corazón de gratitud en la mañana, y decir, realmente a veces no valoramos las cosas. Y yo puedo decir, al igual que muchos de ustedes hoy en la mañana, que Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno.
Y dice un hermano siempre, porque continúa ese pasaje, y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Y eso es una bendición. Así que quiero que le demos un aplauso al Señor. La verdad que son de esas cosas, ¿verdad? Que les digo, de esos detalles que el Señor tiene para con nosotros. Seguimos platicando sobre la serie de valores. Si se recuerdan, la semana pasada el tema estuvo muy bonito, muy precioso para los que no pudieron venir. Se habló acerca de la integridad y lo importante que es en ese contexto saber que es un todo, ¿verdad? La integridad que nosotros debemos de tener. No podemos ser honestos y no ser sinceros, ¿verdad? La integridad abarca todas estas cosas que son importantes para nosotros. Y hoy yo quisiera compartirles algo que yo sé que muchos de ustedes tienen muy claro el concepto acerca de lo que es la libertad, ¿verdad? La libertad, todos creo que tenemos muy claro el concepto de lo que es, qué significa ser libre. Y por ahí salen palabras como libertad, libertinaje, reglas. Y yo quisiera esta mañana poder mostrar esta palabra desde otra perspectiva. Siempre, y lo digo, es importante que los que tenemos la bendición de estar acá arriba parados, créanme que nos ponemos muy nerviosos porque sabemos el compromiso que tenemos delante de Él, de decir lo que vamos a decir. Porque estar acá arriba no se trata de decir lo que yo creo, lo que yo interpreto, lo que yo me imagino incluso. Se trata de poder realmente tener una enseñanza, ser un instrumento nosotros útiles para que cuando nosotros salgamos de aquí, alguna semilla se haya llevado en su corazón que le permita ser transformado, que le permita cambiar aquello que de alguna manera está afectando su vida. Y cuando hablamos de libertad, que es un derecho que todos tenemos, yo quiero recordarle que el pueblo de Israel fue esclavo durante muchos años. Durante mucho tiempo fueron esclavos y había una promesa para ese pueblo de ser libre. Y ese día llegó. Ese día en que fueron libres llegó. Y decía el Señor: yo soy su libertador. Y Él los sacó del pueblo de Egipto y los hizo libres. Pero note esto: fueron esclavos durante mucho tiempo, los hace libres. Y al tiempo de ser libres, les envía, ¿verdad?, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, dice. Y aquí es donde muchas veces nosotros confundimos estos términos, porque alguien podría pensar que el pueblo de Egipto fue esclavo durante muchos años y ahora lo único que cambió fue de patrón, digamos, ¿verdad? Porque ahora ya no eran esclavos de Egipto, pero ahora son esclavos del Señor. ¿Por qué? Porque le mandó una serie de reglas, una serie de limitaciones que les decía: esto es lo que yo quiero que haga. Y ahí es donde muchas veces nosotros entendemos mal esto. Y por eso es que venir al Señor muchas veces, cuando nosotros le hablamos a alguien que no conoce al Señor, o si tú estás hoy aquí, es la primera vez que tú vienes, o tú no has aceptado al Señor en tu corazón, porque tienes la idea que para aceptar al Señor en tu vida y en tu corazón necesitas ser santo, estás muy equivocado. Porque esa santidad va en ese crecimiento conforme nuestra vida avanza y conforme nuestro conocimiento, nuestra entrega hacia el Señor empieza a ver esa transformación y nos lleva a esa plenitud y llega a ese cambio. Si tú quieres venir a la iglesia hasta que dejes de hacer aquello que tú sabes que no está bien para tu vida, nunca vas a venir, nunca vas a aceptar ese llamado de parte de Dios. Y aquí el Señor, al poner estas tablas o al mandar en el hebreo antiguo, no le llamaban 10 mandamientos, no eran mandamientos, sino eran anunciados. Y una palabra que no recuerdo ahorita en hebreo, que eso significa, son anunciados. Y para darme a entender, quiero ponerles un ejemplo. Hace algunos años, ya muchos años, yo quería comprar un mueble para la casa, para la tele específicamente, pero no queríamos un modular, ¿sí? Modular de esos normales, un mueble grande, sino queríamos algo donde solo se pudiera colocar la televisión. Entonces hay unos muebles que les llaman, no sé por qué le llaman así, pero le llaman bufeteras, no sé si lo reconoce, ¿verdad?
y es un mueble a lo largo. Y como hoy ya transmitimos nosotros, tenemos que tener cuidado hasta con las marcas y los nombres que decimos, así que no le voy a decir dónde lo compré. Pero era un lugar donde pues se especializaban en hacer muebles. Y compramos el mueble, y yo, como buen varón, cabeza de mi casa, pecho peludo, dice, lomo plateado, dije, yo lo armo. Compramos, ¿verdad? Porque venía desarmado. Entonces estaba ahí. Cuando abrí la caja, ustedes, un sinfín de piezas, ¿verdad? Y el mueble se miraba tan sencillo. Es más, en la caja decía Easy. Yo dije, eso es sencillo, ¿verdad? Danilo no me va aquí a dejar que me equivoque. 5 minutes, decía. Imagínense, en 5 minutos usted lo arma. Yo dije, eso está nítido. Entonces vine yo y empecé a desarmar las cosas. Y empecé a ver unos taruguitos así de madera que yo no le hallaba dónde iban. Empecé a ver un montón de tablas iguales todas, y yo empecé a ver que no era tan sencillo hacer eso. Entonces, como el Señor me bendijo con una idónea, ustedes, preciosa, tiene una habilidad para armar cosas. Yo tengo una habilidad para desarmar cosas, pero ella tiene una habilidad para armar cosas. Entonces, muy amorosa me dijo, quítate de ahí. Así como son las mujeres a veces, ¿verdad? Quítate de ahí. Él lo va a hacer yo. ¿Dónde están las instrucciones? Me dijo, ¿las qué? Le dije yo. Las instrucciones, donde viene cómo viene el mueble, y donde está cada pieza, trae una letra, un número y un lugar donde va. Y yo había hecho a un lado eso, ¿verdad? Entonces lo abrió y comenzó a armarlo y lo armó muy bien, que hasta el día de hoy ahí está el mueble, ¿verdad? Y el mueble soporta precisamente ese peso. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ese mueble tiene una serie de instrucciones, una serie de ¿qué les digo yo? De tornillos. Tiene una forma particular de armarse para que funcione como dicen que funciona. Tiene los taruguitos que le hace soporte para que pueda, pues obviamente, ponerse el peso que dice ahí que ese mueble tiene la capacidad, ¿no?, de soportar. Y les hago mención de esto porque estos anunciados no es el Señor diciendo, esto es lo que tienen que hacer para que yo no los castigo, para que yo no los persiga. Ese es el diseño. Esas son las cosas que el Señor pone y establece para que podamos vivir conforme a su diseño y conforme a lo que Él sabe que nosotros necesitamos. ¿Sí me cachó por ahí? O sea, hay un diseño de parte de Dios que nos dice que es importante que estas instrucciones que nos da, estos anunciados que Él pone, son necesarios para que verdaderamente conozcamos lo que es vivir en libertad. Cuando nosotros no vemos desde esa perspectiva las cosas, pareciera entonces que yo tengo que cumplir con todas estas reglas a cabalidad para poder ser aceptado delante de los ojos del Señor. Y el amor del Señor es incondicional. Siempre hago esta referencia porque para mí es lo más real que existe para aquellos que son papás en este tipo de relación. Dice la Biblia que Él es mucho mejor padre que nosotros. Y yo me considero, y muchos de los que están acá nos consideramos, si no los mejores padres del mundo, porque no somos nosotros los que lo deberíamos de decir, pues hacemos nuestro mayor esfuerzo. Y yo sé que amo a mis hijos de una manera incondicional. Sé que mis hijos fallan, sé que mis hijos se equivocan, pero el amor que yo siento por ellos verdaderamente no lo cambia. Por eso es que, como les decía yo en alguna ocasión, por eso es que por ahí escuchamos mamás decir, bájate de ahí, bebé, bájate de ahí, bebé. Y uno dice, ¿cómo? ¿Sabe por qué está ahí su bebé? Porque el amor de padres verdaderamente es un amor
grande. Y el amor del Señor es mucho más grande del que nosotros podemos sentir. Tanto fue su amor que dio a su único hijo. Imagínense, para que todo en él crea. Ni siquiera es una cosa de sacrificios, ni siquiera es una cosa de que tienen que hacer. Por eso platicaba y les comentaba que en el hebreo original no aparece como mandamiento, sino aparece como anunciados. Esto es necesario que ustedes hagan, pueblo, para que puedan vivir en la libertad que deben de vivir. Porque si no van en esta línea, ese mueble no va a soportar el peso que le quieras poner. Si no te preocupas de que ese tarugo vaya ahí, de que ese tornillo vaya apretado de esa manera, seguramente cuando le pongas ese peso que quieres ponerle, se va a desplomar. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando confundimos esa libertad en la que vivimos y a la cual hemos sido llamados. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. La libertad en Cristo. Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Es la realidad de lo que somos hijos de Dios. Conocer la verdad, conocer estas verdades, trae libertad a nuestra vida. Por eso Juan 8:31-32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note, dijo Jesús a los judíos, no a todos los judíos. ¿Qué dice? A los que creían en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer estas verdades del Señor, conocer su palabra, trae un conocimiento que debe de renovar nuestro entendimiento. Y esa renovación de nuestro entendimiento trae una verdad. Y esa verdad en el Señor nos produce libertad. Quiero compartirle algo. Vamos a hablar de algunas cosas que de alguna manera en nuestra vida, en algunos, en otros no ha sido eso, pero hay cosas que nos limitan. Hay ataduras con las que nosotros a veces seguimos manteniendo en nuestra vida, a pesar de que hacemos nuestro mayor esfuerzo, a pesar de que tratamos la manera de caminar conforme a su voluntad. Pero cuando hemos venido al Señor y los que no le conocemos, y en esta forma o esta manera muchas veces en las cuales yo he tenido la oportunidad de compartir con algunas personas que no conocen del Señor, y les digo, mira, deberías de acompañarme a la iglesia, es que fíjate vos, a mí me gusta todavía echarme unos traguitos. Yo estoy tratando de dejarlo, y cuando yo lo deje, entonces yo seguramente voy a ir. Mira lo que dice la Biblia. El vino está en Proverbios 20. El libro de Proverbios es un libro de mucha sabiduría. Si usted no tiene el hábito de leer la Biblia y le gustaría comenzar a leer la Biblia, yo le recomendaría el libro de Proverbios. Es un libro que para mí es un libro práctico, de mucha sabiduría, de muchas enseñanzas, que de alguna manera nos ayudan a nosotros a poder caminar, ¿verdad? Y no les hablo caminar en el Señor, les hablo de caminar en la vida para que nos vaya bien. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y que cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. ¿Por qué tratamos de no abrir una puerta de esto? Porque es que cuando venimos con un problema así a la iglesia,
parte del liderazgo, digamos, o de la gente que está tratando de cuidar nuestra vida, nos hace este tipo de consejos. Y mira, no es bueno que te gusten mucho los traguitos. ¿Por qué? Porque es sabio, eso va a producir un daño a nosotros mismos más adelante. El chisme. Proverbios 15. La lengua que brinda alivio es un árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Mire, ni siquiera habla de lo que causan nuestras palabras a veces en la gente, sino lo que provocaría en nosotros. O sea, el chisme no tiene, o sea, el chisme no es lo malo que puede ser para la persona. Por supuesto que daña muchísimo. Lo que causa en mí también, según la Biblia. La pereza. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Hay una serie en el libro de Proverbios de temas, de cosas prácticas que de alguna manera han producido una atadura en nuestra vida, o que de alguna manera creemos nosotros, ¿verdad? O pensamos que para venir al Señor y para buscarle a Él, o para caminar como Él quiere, yo debo de tener como mi propia forma siempre de ver las cosas, ¿verdad? Porque por ahí nosotros hablamos y tenemos clarito que es el chisme, clarito. Pero por ahí muchas veces nosotros decimos, no, permíteme, yo soy comunicativo, que eso es diferente, ¿verdad? Por ahí sabemos que el abuso de licor puede producir estas cosas. Pero no, un momento. Yo borracho no soy. Yo soy bolo sociable. Y empezamos a poner esa serie de cosas que realmente no nos permite reconocer en qué es en lo que nosotros deberíamos de hacer un esfuerzo por cambiar. Nosotros conocemos la libertad. Sabemos que el Señor trajo libertad a todos los que estaban cautivos. Y hay una libertad que es libres de y libertad para. Quiero poner un ejemplo para poderme hacer entender con esto. Todos aquí tenemos ahorita la libertad de hacer lo que nosotros querramos, ¿cierto o no? Usted puede llegar a su casa y usted puede tomar, si quiere, todos los días. Y toma, nos embriaga y se va a acostar y nadie lo vio incluso. ¿Ya? Y lo puede hacer todos los días y usted es libre de eso, de hacerlo. Pero conforme eso lo vaya haciendo, se va a dar cuenta que va a comenzar a tener problemas con su esposa, va a comenzar a avergonzar a sus hijos, va a comenzar a tener problemas económicos, va a comenzar a tener una serie de cosas que lo van a atar. Y después ya no es libre para dejar de hacerlo. Y eso es muchas veces lo que nos sucede a nosotros, que a veces nosotros hacemos un hábito en nuestra vida, todas estas cosas, y después nos damos cuenta que es muy difícil dejar de hacerlas. Hace unos días estaba aquí atrás de Walmart, donde están las canchas de papi fútbol, y mis hijos fueron ahí a jugar, y había unas señoras que estaban platicando, pero yo estaba sentado a la par, ¿verdad? Y como buen comunicativo, ¿verdad?, estaba yo ahí escuchando la plática de ellas. Y entonces ahí en esas canchas hay un letrero enorme que dice que ciertas reglas que tienen, porque uno se emociona, ¿verdad? Como uno como papá dice cosas y corre y esto y el otro, y por ahí le recuerdan su familia a los árbitros también, ¿verdad? Entonces la gente se emociona, entonces tienen un cartel ahí de cosas que tiene que tener la gente, pues cuidado, especialmente los papás, ¿verdad? Y entonces ahí había, de primerito tenían que no se puede decir ahí malas palabras, ¿verdad? Y entonces las señoras estaban hablando de eso. Te dice, sí, mire, yo
yo la verdad no me gusta decir malas palabras. Yo no, ¿verdad? Y aquí, mi hijo, a veces ustedes le salen también, pero ahí tiene que estar uno ahí con cuidado con eso, usted, porque aquí dice que lo sacan a uno. Ah, no, yo tampoco, le digo, yo solo cuando me enojo, dice. Entonces yo me puse a pensar, ¿verdad? Porque yo quería que medio me miraran para meterme en la plática, pero no me metieron en la plática. La cuestión es que nosotros no podemos, ¿cómo les digo? No podemos venir y decir, yo soy malcriado con mis hijos o soy vulgar, voy a decir, cuando me enojo. O sea, precisamente ahí es donde nosotros debemos demostrar nuestro carácter en el Señor. En las dificultades de las cosas es donde nuestro carácter en el Señor debe de salir a relucir. Es donde nosotros debemos de aprender a ser libres. Porque mire, de verdad, hay personas que por más que quiera, de verdad, tracen su mayor esfuerzo y el mal carácter no logran corregirlo. No se logra corregir. Yo he tratado también muchas veces, porque miren, cuando ahorita en tiempo de colegio, me dice Bravo Verde, viejo Bravo Verde, me dice mi hijo a veces. Porque yo me levanto en la mañana, así como les dije hace un ratito, feliz, contento, agradecido con el Señor. Y yo empiezo a llamarlos. Apúrense, ya es tarde, cámbiense. Y quedo dormidos. Entonces, poco a poco, mi día va cambiando. Entonces, cuando yo ya los levanto, ya no los levanto. Hijo, levántese ya. Levántese, ya apúrense, ya es tarde. Levántese. Entonces, la primera impresión que tienen es que siempre los levanto así. Entonces yo le digo, no, yo los levanto con todo el amor del mundo. Lo que pasa es que como no me hacen caso, pues ya pasamos a la otra etapa, ¿verdad? Pero esa otra etapa es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado de cómo nosotros actuamos, de cómo nosotros somos, y demostrar verdaderamente el carácter, y la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Y estoy hablando de todo esto porque de alguna manera la libertad que el Señor nos permite gozar y tener tiene que ver con seguir ese tipo de instrucciones y de lineamientos en nuestra vida que son necesarios para conocer verdaderamente la libertad. Por eso les ponía algunos ejemplos de cosas que atan a muchas personas. Pero el conocer estas cosas nos lleva a saber que hay una forma diferente de vivir, una manera distinta de actuar. Y eso debe producir en nosotros una libertad. Y mire, hay cosas profundas incluso, porque estas cosas muchas son visibles. Pero así como les decía, el mal carácter, la amargura, la envidia, todas estas cosas. Hoy estaba yo, me sorprendió el Señor, porque estaba Jason aquí en el momento de la administración y él decía, si traían algunas cosas que les costaba dejar, cosas por las cuales de alguna manera nos atan, de alguna manera nos reprimen, que era el momento en el que podíamos traerlos delante del Señor para que el Señor pudiera tomarlas y nosotros fuéramos libres de eso. El Señor nos llamó a ser libres, nos llamó a vivir en libertad. Y cuando nosotros tenemos un problema de escasez en nuestra casa, cuando hay algún problema de economía, nosotros vamos a la palabra de Dios y dice su palabra que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso debe traer en mí una convicción, una seguridad de que Él tiene control de toda mi vida. Amén. Entonces, conocer las verdades del Señor sí trae una libertad a nuestra vida. Y el Señor no dice, si no haces esto, yo te voy a perseguir y yo te voy a castigar. Porque mire, cada una de esas cosas que nosotros hacemos en ese desorden va a producir una consecuencia. Vuelvo al punto del mueble. Si yo termino en mi necedad de seguir armando el mueble como yo digo, como yo quiero, porque así es y porque así digo yo, seguramente cuando le hubiéramos puesto a la televisión se hubiera caído. Esa es una consecuencia de lo que yo hago. Y por ahí hay un dilema si el Señor castiga o no castiga, si eso no es.
Y nosotros perdemos de vista que nosotros somos libres porque Él nos dio una libertad de poder decidir las cosas. Él nos dio la libertad a nosotros de ir por un lado o ir por el otro. Lo que nosotros tenemos que tener siempre, siempre muy bien presente es que de lo que nosotros decidamos, de ahí va a venir el fruto, de ahí va a venir la consecuencia. Decía un hermano que conocí hace mucho tiempo, no sé qué es de su vida, pero una vez lo escuché, y decía que la vida era como una moneda. Y decía, usted puede gastársela de la forma que quiera, como quiera, pero solo tenga presente una cosa, que solo se la puede gastar una vez. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos cuando ese mal carácter del cual yo sé que no está bien y debo dejarlo? ¿Qué hacemos cuando la pereza me gana? ¿Qué hacemos cuando siento aquí la necesidad de contar y de decir aquello de lo que ni siquiera estoy seguro porque ni siquiera me compete a mí? ¿Qué hacemos cuando pasan esas cosas? ¿Cómo hacemos para que realmente haya una transformación en nuestra vida? ¿Cómo hacemos para que verdaderamente nosotros podamos caminar en esa voluntad que Dios espera que caminemos? ¿Cómo hacemos para que no nos importe el que no seamos gratos para ciertas personas? Mire, ese es un tema a veces muy delicado, porque muchas veces nosotros decimos, a mí que me quieran como soy, y yo así soy. Y eso también raya en una parte donde es, yo así me voy a quedar, así voy a hacer siempre, y al que le guste bueno y al que no, no. Perdóneme, de verdad perdóneme. Pero nosotros que conocemos la gracia y la misericordia de Dios, sí debemos de poder reflejar eso. Es parte de nuestra identidad como hijos de Dios, reflejar el amor y reflejar la misericordia, el cariño y todas estas cosas, todos estos frutos del Espíritu Santo. Paz, mansedumbre, benignidad, todas estas cosas deben de ser parte de nuestra vida y deben de ser un reflejo de nosotros. Nosotros no podemos andar por ahí, a mí quien me quiera, que me quiera, como yo soy. No se trata de eso. Se trata de saber que nosotros necesitamos rendirnos a Él, porque esa es la cura a todas estas cosas que nosotros no podemos hacer y que es difícil, muy difícil hacerlas. Solo rendirnos al Señor es algo que nos puede sacar de esta situación. Yo lo he vivido muy de cerca. Yo no sé si le he contado alguna vez, creo que sí, he tenido muchas oportunidades de estar acá arriba, pero una vez vi a un hombre sentado a la orilla de una cama, llorando y diciendo, ya no quiero tomar más, yo ya no quiero hacer eso. ¿Y saben qué es lo peor? Y no sé qué hacer. Y yo me ponía a pensar eso y decía yo, ¿qué puede ser tan difícil y tan duro para que uno reconozca que algo de verdad te afecta? Por eso dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan el reino de Dios, y el que confiesa su pecado, dice, alcanzará misericordia. Y vi a ese hombre ahí a la orilla de la cama diciendo, ya no quiero, ya no quiero. Y entonces una mujer que era su esposa le dijo, acompáñame. ¿A dónde? Le dijo, a la iglesia en el hogar, a que oren ahí por ti. ¿Qué es eso? Es un lugar donde oramos y le pedimos a Dios, y todos los que necesitamos ahí estamos. Y se fue esa noche. Y después de haber estado internado como 3 veces en instituciones especiales para esto, después de haber sido parte de Alcohólicos Anónimos durante algún tiempo,
¿verdad? Y nada de eso funcionó. Era imposible pensar, creer que ir una noche en busca del Señor iba a cambiar eso. Y esa noche se fue. Le abrió su corazón al Señor, cambió su vida, y pasaron 30 y no sé cuántos años después sin que volviera a tener que estar atado a un vicio tan fuerte como ese. ¿Y por qué lo sé? Porque era mi papá. Y si duda de mis palabras, ahí está mi mamá sentadita, que le puede preguntar si quiere cuando salgamos de acá. Dios, nuestro buen Dios, tiene todo el poder para poder desatarnos de todo aquello que para nosotros ha sido difícil. Yo siempre digo, si ya nos cansamos de luchar solitos, démosle una oportunidad al Señor de que luche con nosotros en esas cosas. ¿Se puede vivir en santidad? Pregunto. ¿Se puede vivir en santidad? Claro que se puede vivir en santidad. Entonces, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque mire, cuando nosotros traemos enseñanzas del Antiguo Testamento a nuestra vida, perdemos la visión de que hoy estamos en la gracia del Señor. Mire, por la ley es difícil. Estaba leyendo que hay más de 600 leyes judías. Eso nos pone en una situación complicada. Por eso Dios envió a su Hijo, porque en Él se sustentan todas las cosas. En Él está todo lo que nosotros podemos hacer. Por eso es necesario aceptarle, por eso es necesario rendirnos a Él, rendirnos a su voluntad, dejar que el Espíritu de Dios sea el que vaya transformando nuestra vida y empecemos a experimentar esa libertad a la que hemos sido llamados como hijos de Dios a vivir. No con el pensamiento de que si hago esto voy a ser castigado y voy a ir al infierno. No, mire, la gente que sirve acá en la iglesia, y es una bendición que venga y que sirve, pero déjeme decirle con todo el corazón y todo el amor del mundo, si eso se ha convertido en una carga para su vida, si eso es algo que a usted realmente se le ha complicado, no lo haga. No lo haga. Mire, rendirnos al Señor es reconocer de su Espíritu y es reconocer su gracia y su amor. Y eso debe de ser la gasolina, lo que nos motive a querer servirle. No podemos servir por obligación. No podemos servir porque el pastor nos vaya a ver. No podemos hacer eso. Debemos de ser verdaderamente libres, porque en Él hay libertad, y permitir que su Espíritu Santo vaya transformando nuestra vida. Y que esas cosas tan difíciles que nosotros tenemos aún y que es necesario que nosotros cambiemos, solo se puede a través de que nos rindamos completamente a Él. Y que comencemos a hacer hábitos diferentes en nuestra vida. Hace un tiempito hemos tenido la costumbre como familia siempre de orar y leemos la palabra, y ahí platicamos un poquito con mi esposa y mis hijos y mi mamá ahora que está con nosotros. Pero de un tiempo para acá decidimos que eso fuera un hábito en nuestra vida. Y entonces, ¿sabe qué hicimos? Le pusimos horario. Y a las 7 de la noche estamos sentados todos en el sillón para leer un capítulo de la Biblia, platicar del capítulo de la Biblia y orar. Y oramos. Debemos de aprender a cambiar nuestros hábitos. Dicen que cuando uno quiere, digamos, bajar de peso o mejorar su salud, por ahí contratamos un nutricionista, nos metemos al gimnasio. Pero una de las cosas que es el denominador común en todo es: cambie sus hábitos. Sus hábitos de dormir, sus hábitos de comer, sus hábitos de estar acostado, cámbielos.
¿Para qué? Para que usted pueda ver realmente los resultados de lo que nosotros aquí estamos asegurando que va a pasar, ¿verdad? Entonces esto es bien importante, porque si nosotros sabemos que hay cosas en nuestra vida que nos es difícil cambiar, que nos es difícil hacer, empecemos a hacer hábitos que vayan transformando esto. Que se vuelva un hábito en nosotros leer, que se vuelva un hábito en nosotros orar, que sepamos nosotros que no venimos el domingo a la iglesia por obligación ni por compromiso. Venimos por agradecimiento, porque esto ya es parte de nosotros, esto nos llena. Por eso venimos a adorar al Señor. Y cuando hablamos de venir a adorar al Señor, hablamos de venir a levantar nuestras manos, a cerrar nuestros ojos, a declararle nuestro amor, a declararle nuestra dependencia de Él. Y eso nos quita a todas las demás personas que están acá, porque soy yo y Él. Y entonces me dejo de fijar en muchas cosas. Debemos, como hijos de Dios, es necesario que nosotros sepamos de que sí se pueden cambiar aquellas cosas que nosotros creemos que es muy difícil que se puedan cambiar. Sí se puede. Sí hay maneras en las que nosotros podemos transformar eso que nos ata en nuestra vida. Es que yo sí quiero, pero ay, usted, mira cómo me cuesta. Claro que cuesta. Si usted quiere comenzar a leer la Biblia empezando desde el libro de Génesis, le aseguro que en el Génesis 1:5 ya está. Yo si está enchamarrado, ya se durmió. Cámbiele la emisora ahí en el carro cuando va, cámbiele. Ponga algo que edifique su vida, algo que lo alimente. Cambie esos hábitos pequeños y va a ver cómo el Señor va a ir transformando su vida. Amén. El Señor dijo: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La libertad de decisión. Quiero leerles esto que está acá. Yo creo que sí está ahí atrás en la pantalla, porque esto es algo de lo que nosotros acá como Iglesia Verbo El Naranjo tratamos de vivir, tratamos de hacer. Creemos en el trabajo con motivación y pasión personal, no por obligación o manipulación. En Verbo hacemos lo que hacemos en el reino de Dios por convicción, y cada miembro tiene la libertad y el espacio para expresar sus opiniones y fluir en sus dones y llamamiento. ¿Usted tiene un llamado de Dios? El Señor lo puso en este lugar. El Señor lo trajo con lazos de amor a esta congregación. Usted es útil en las manos de Dios. Usted es necesario para la obra que esta iglesia tiene encomendada de parte del Señor. No esperamos que sea una cuestión por obligación, y mucho menos agarrar el versículo que somos hombres de pacto y compromiso y que lo único que nos mueva es el pacto y el compromiso que yo soy. Debe haber algo más que nos mueva. Debe de ser la búsqueda de ese agradecimiento, la búsqueda de ese bienestar que nosotros hoy tenemos, que nos mueva y nos motive a estar involucrados en la obra del Señor. Y hay necesidad. Estoy seguro que alrededor de nuestras familias hay gente que aún no le conoce al Señor. Mire, no se canse. No se canse de declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se canse. No es a usted a que le rechazan. No es a usted a que le dicen que no. Que no quede en nosotros que la gente que más amamos, que es nuestra familia, no escuchó de Él. Que no quede en nosotros que por pena, que por vergüenza, que porque no sé tantas cosas que nosotros ponemos, que no quede en nosotros.
Que la gente sepa que hay un Dios que puede cambiar y transformar vidas. Y que aunque nosotros gocemos de un bienestar ahorita económico, salud y muchas cosas, aún así hay un diseño de parte de Dios que nos hace necesitados de Él. Porque la vida no es una etapa de tiempo. La vida es un camino. Y creo yo que no es como estemos ahorita, sino cómo vamos nosotros a terminar. Subió aquí el hijo de Chichi. Y qué bendición saber, para quienes tuvieron el privilegio y la bendición de conocerla, ¿sí?, que estuvo todo el tiempo. No le digo, ay, de vez en cuando la vimos. No, todo el tiempo, como parte de esta congregación y en la búsqueda de las cosas del Señor. Desde el primer día que salimos por Zoom para el tiempo de la pandemia, yo bien recuerdo que de las primeras 3 personas que estaban conectadas era ella. Le traigo esto a la memoria porque el vivir en Cristo y el ser nuevas criaturas nos hace a nosotros dependientes de Él. Y esto ya es una manera de vivir para nosotros. Y por eso les decía lo importante de que no es el presente de ahorita, es cómo nosotros vamos a terminar. Ojalá un día, cuando la presencia del Señor llame a mi vida, los últimos meses, días, semanas, minutos que el Señor me haya podido dar, yo haya estado esforzándome en querer hacer su voluntad. Yo sé que he llamado a ser sido libre. Yo sé que soy llamado a ser libre, perdón. Estoy convencido de eso. Sé que en la palabra de Dios voy a encontrar toda esa libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Puede ponerse de pie? Mario, ¿estás por ahí? Rodríguez. Mire, todos estos temas que hemos estado platicando en todo este tiempo, yo que he tenido la bendición, como algunos otros hermanos, le pedimos mucho al Señor que realmente podamos ser instrumentos de Él, y que cuando usted salga de este lugar, verdaderamente haya algo que haya movido su corazón, algo que le haga decir: voy a esforzarme en querer conocer de estas cosas, voy a esforzarme en ser íntegro en todo lo que hago, voy a esforzarme en vivir en esa libertad a la cual he sido llamado, voy a esforzarme en ver cómo crezco, voy a entender que soy parte de una comunidad, y todos los que estamos aquí somos una gran familia. Y me atrevería a decir que estamos en el mismo sentir de adorar y exaltar el nombre de Dios. Y me atrevería a decir que venimos con la misma necesidad de encontrarnos con Él. Mire, la vida realmente es corta, pero yo creo que es precisa. Y el tiempo que nosotros estemos acá, y a todos aquellos que hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestra vida, a nuestro buen Dios, que reconocemos que vino Jesús y murió por todos nosotros y dio su vida, y que podemos ver cómo hay tantas y tantas promesas que Él dejó para sus hijos, para nosotros que somos sus hijos. Todos los papás que están acá están con sus hijos, algunos. Por aquí miro a Danilo y Sonia con sus hijos. Allá está Mónica y Alder con su hijo y su futura hija, tal vez.
Aquí veo a Mariflori también. Hasta aquí la miro, ahí con sus hijas. Como papás, lo que más anhelamos en nuestra vida es que les vaya bien, ¿o no? ¿Sí? Que les vaya bien, que todos sus sueños, sus anhelos, lo que desean, se puedan cumplir. ¿Deseamos o no deseamos eso para nuestros hijos? ¿Sabe cuál es el corazón y el deseo del Señor? Y eso es ya para todos nosotros como sus hijos. Que nos vaya bien, que el tiempo que estemos aquí podamos entender que no son requisitos ni leyes, es un manual que dejó establecido para que podamos vivir en libertad y que nos vaya bien. Porque en esa libertad que nos dio nos podemos perder muchas veces. La intimidad es preciosa, pero en el orden en el que el Señor estableció. Hay un orden para todas las cosas. La Biblia dice eso, que Él es un Dios de orden. Pero lo único que desea es que nosotros, sus hijos, mientras estemos en este lugar, lo decidamos a Él. Porque en Él está el sustento de todas las cosas. ¿Cuántas veces he escuchado que da paz? Y paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy me levanté, como le dije. No crea que no debo el colegio, debo la luz. Y ya ni siquiera ha terminado el año, ya me mandaron la bolsa de útiles de este año. ¿Sí? Pero me levanté con la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que tengo un Padre que cuida de mí, sabiendo que tengo un Padre que sabe lo que yo necesito, un Padre que va a pelear esas batallas que me va a tocar que pelear, pero que Él va a estar conmigo, porque eso dice su palabra, que nos va a acompañar, dice, hasta el fin del mundo. Quiero que cierre sus ojos. Si hay algo en su corazón, en lo más profundo, donde solo Él y usted han podido llegar y conocer, y que por alguna razón lo ha limitado a crecer, a entender que estamos en una iglesia donde todos somos una gran familia, todos distintos, pero todos con el mismo deseo y el mismo compromiso delante de Dios, a saber que estamos llamados a vivir con integridad y a reconocer que cada una de las enseñanzas que encontramos en la Biblia no son cosas que me roban mi libertad, son cosas que me permiten verdaderamente gozar la verdadera libertad. Voy a pedirle que usted y Él se pongan hoy ahí a cuentas. Señor, yo te entrego esta área de mi vida. Padre bendito, amado, tú conoces mi corazón y conoces el corazón de cada uno de los que estamos hoy acá, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras virtudes. Tú nos formaste, Señor. Tú me conoces hasta lo más profundo de mi alma y de mi corazón, y conoces cada uno de mis pensamientos. Conoces las batallas, conoces todas aquellas cosas que en algún momento, Señor, me atan a servirte, me atan a amar, me atan a perdonar, me atan a saber, Señor, que yo debo de ser una imagen tuya aquí en este lugar. Hoy, Señor, traemos delante de ti todas estas cargas, Padre, para que tú obres a favor de cada uno de nosotros y nos des la fortaleza necesaria, Señor, para poder hacer aquellas cosas
que son tu voluntad para mi vida. Ayúdame, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Dame un corazón sensible a tu voz, que yo pueda escucharte, que yo aprenda, Señor, a oírte, que entienda, Señor, que estoy llamado a vivir en libertad, pero esa libertad que solo tú das, Señor, esa libertad que necesitamos. Padre amado, esta mañana a ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. Te pido que tu gracia y tu misericordia no sea parte de mi vida. Y si te fallo, Señor, dame la oportunidad, Padre bendito, de poder levantarme, de poder reconocer mis fallas y de seguir, Señor, de seguir sabiendo, Señor, que el día que tú me llames a tu presencia, voy a poder decir, Señor, que he peleado esa buena batalla, que he hecho mi mayor esfuerzo por caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.